¿Alguna vez has visto cómo un simple gesto puede cambiar la vida de alguien para siempre? En una elegante fiesta corporativa de fin de año en la Ciudad de México, una joven humilde con un vestido remendado fue blanco de burlas crueles por parte de dos compañeras de trabajo. Sus risas cortaban el aire mientras señalaban el remiendo que ella misma había cosido con sus propias manos. Pero lo que nadie esperaba era que el dueño millonario de la empresa estuviera observando todo desde el otro lado del salón, y lo que él hizo a continuación dejó a todos completamente paralizados. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás cómo un baile puede convertirse en el momento más poderoso de toda una vida. La música llenaba cada rincón del salón de eventos del hotel más exclusivo de la Ciudad de México. Luces doradas bailaban sobre las mesas decoradas con centros de flores blancas y copas de cristal que reflejaban el brillo de las arañas del techo. Era la fiesta de fin de año de Grupo Empresarial Monteleón, y todos los empleados celebraban con entusiasmo el cierre de un año exitoso. Leonardo caminaba entre las mesas con una copa de vino tinto en la mano, observando a su equipo disfrutar de la noche. A sus 32 años, era el dueño de aquel imperio empresarial que su padre había construido desde cero. Aunque sonreía y saludaba cordialmente a quienes se cruzaban en su camino, una parte de él se sentía distante de toda aquella celebración. Hacía apenas 6 meses que había perdido a su padre y las fiestas ya no tenían el mismo significado. Aún podía escuchar la voz grave de don Ernesto diciéndole: «Hijo, el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón». Esas palabras resonaban constantemente en su mente, especialmente en momentos como este. Leonardo se detuvo junto a una de las ventanas del salón que daba vista a las luces nocturnas de la ciudad. Observó el reflejo de la fiesta en el vidrio, las risas, los brindis, los abrazos entre compañeros de trabajo. Todo parecía perfecto en la superficie, pero él sabía que detrás de esas sonrisas había historias que nadie se atrevía a contar. Tomó un sorbo de su copa mientras sus ojos recorrían el salón una vez más. Fue entonces cuando la vio. La entrada principal del salón se abrió y una joven delgada entró con pasos tímidos, como si dudara si realmente pertenecía a ese lugar. Llevaba un vestido color vino que, aunque sencillo, resaltaba su figura esbelta. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos color miel mostraban una mezcla de asombro y nerviosismo. Leonardo notó algo diferente en ella, algo que lo hizo detenerse por completo. No era solo su belleza natural la que captó su atención, sino la forma en que miraba todo con genuina admiración. Camila respiró profundo antes de dar otro paso dentro del salón. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la pequeña bolsa tejida que colgaba de su hombro. Había trabajado durante 3 meses como parte del equipo de limpieza temporal de la empresa, y esta era la primera vez que pisaba un lugar tan elegante. La supervisora había insistido en que todo el personal, sin importar el área, estaba invitado a la celebración. Al principio Camila pensó en declinar la invitación, pero algo dentro de ella quería experimentar, aunque fuera por una noche, lo que era estar en un mundo tan diferente al suyo. Se había arreglado lo mejor que pudo. El vestido color vino había pertenecido a su madre, quien falleció 2 años atrás, dejándola completamente sola en el mundo. Ese vestido tenía un pequeño remiendo en la parte baja de la falda, un trabajo de costura que ella misma había hecho con paciencia infinita. Para Camila, no era solo un vestido, era un pedazo de su madre que podía llevar consigo. Desde el otro lado del salón, Leonardo no podía apartar la mirada de aquella joven que parecía tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan auténtica. Había algo en su lenguaje corporal que le decía que no estaba acostumbrada a este tipo de eventos. La forma en que sus ojos se abrían ante cada detalle del lugar, cómo sostenía su bolsa con ambas manos como si fuera su única ancla de seguridad. Uno de los gerentes se acercó a Leonardo para comentar algo sobre las cifras del último trimestre, pero él apenas prestaba atención. Su mente estaba completamente enfocada en aquella chica del vestido color vino.
Había visto cientos de mujeres en su vida, muchas de ellas vestidas con ropa de diseñador y joyas costosas, pero ninguna había captado su atención de esta manera. Era como si su padre estuviera susurrándole al oído nuevamente: «El verdadero valor está donde menos lo esperas, hijo». Leonardo sintió una curiosidad genuina por conocer su historia. Camila dio unos pasos hacia el centro del salón, tratando de no tropezar con sus sandalias color café que, aunque humildes, eran las únicas que tenía para una ocasión especial. Sus mejillas se sonrojaron cuando notó que algunas personas la observaban con curiosidad. Reconoció a algunos compañeros del área de limpieza reunidos cerca del bar, charlando animadamente. Pensó en acercarse a ellos, pero algo la detuvo. Quería explorar un poco más, absorber cada detalle de aquella noche que probablemente sería única en su vida. Las luces doradas del salón hacían que todo pareciera sacado de un cuento de hadas. Camila cerró los ojos por un segundo y agradeció en silencio a Dios por permitirle estar ahí. Cuando los abrió nuevamente, sus ojos se encontraron por primera vez con la mirada intensa de un hombre que la observaba desde lejos. Era Leonardo, y en ese instante, sin saberlo aún, sus destinos comenzaron a entrelazarse. Camila apartó rápidamente la mirada del desconocido que la observaba con tanta intensidad desde el otro lado del salón. Su corazón latía con fuerza contra su pecho y una oleada de inseguridad la invadió por completo. Seguramente él se había dado cuenta de que ella no pertenecía a ese mundo de lujo y elegancia. Tal vez estaba juzgando su vestido sencillo o sus sandalias gastadas. Apretó con más fuerza su bolsa tejida y decidió caminar hacia donde estaba el buffet. Necesitaba hacer algo con las manos para calmar los nervios. La mesa estaba repleta de platillos que jamás había visto en su vida. Canapés con salmón, brochetas de camarón, pequeños pasteles decorados como obras de arte. Todo se veía tan perfecto que casi le daba miedo tocar algo. Respiró hondo y se recordó a sí misma que tenía todo el derecho de estar allí. La supervisora lo había dicho claramente. Todos estaban invitados, sin excepciones. Aún así, no podía quitarse esa sensación de ser una intrusa. Tomó una pequeña servilleta de tela bordada y observó las opciones del buffet con detenimiento. Finalmente, se decidió por una brocheta de frutas que parecía la opción más segura. Justo cuando extendía la mano para tomarla, escuchó unas risitas ahogadas a su izquierda. Se volvió discretamente y vio a dos mujeres jóvenes vestidas con trajes elegantes, una con un vestido negro entallado y la otra con un conjunto color beige. Ambas trabajaban en el área administrativa. Camila las había visto varias veces durante sus turnos de limpieza. Las dos la miraban de arriba a abajo mientras cuchicheaban entre ellas, tapándose la boca con las manos, pero sin disimular sus sonrisas burlonas. Camila fingió no darse cuenta y siguió concentrada en el buffet, pero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Podía sentir sus miradas clavadas en ella como agujas invisibles. Sabía exactamente lo que estaban pensando, lo que probablemente estaban diciendo. ¿Viste su vestido?, susurró una de ellas, la del traje negro, lo suficientemente alto para que Camila pudiera escucharlo. Tiene un remiendo ahí abajo. ¿Quién viene a una fiesta así con ropa remendada? Ay, pobrecita, respondió la otra con un tono que destilaba falsa compasión. Ni siquiera debería estar aquí. Esta fiesta es para el personal real de la empresa, no para las que vienen solo a limpiar. Las palabras cayeron sobre Camila como piedras pesadas. Sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchó desesperadamente por contener. No podía llorar aquí, no delante de todos. Dejó la brocheta de frutas que había tomado de vuelta en la mesa porque sus manos temblaban demasiado. El remiendo del vestido, ese pequeño detalle que ella había cosido con tanto amor y cuidado, de repente se sentía como una marca que la delataba ante todos. Quiso desaparecer, volverse invisible, salir corriendo de aquel lugar, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por la vergüenza y la humillación. Las dos mujeres siguieron riendo mientras se alejaban hacia otra parte del salón, dejando a Camila sola con su dolor. Una lágrima traicionera se deslizó por su mejilla
y la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Leonardo lo había visto todo desde su posición junto a la ventana. Había observado cómo aquellas dos empleadas administrativas, personas que él mismo había contratado y que representaban supuestamente los valores de su empresa, humillaban sin piedad a la joven del vestido color vino. La escena lo llenó de una ira contenida que pocas veces experimentaba. No pudo escuchar exactamente lo que dijeron, pero sus expresiones burlanas y la reacción de la chica lo decían todo. Vio cómo ella intentaba contener las lágrimas, cómo sus manos temblaban, cómo su cuerpo entero parecía querer encogerse y desaparecer. Algo dentro de él se rompió en ese momento. Recordó todas las veces que su padre le había hablado sobre la importancia de defender a quienes no tenían voz, de nunca permitir que la crueldad pasara desapercibida. La verdadera nobleza, hijo, no está en tener poder, sino en usarlo para proteger a los demás, solía decirle don Ernesto. Sin pensarlo dos veces, Leonardo dejó su copa sobre una mesa cercana y comenzó a caminar directamente hacia donde estaba Camila. Sus pasos eran decididos, firmes, cargados de propósito. Varios empleados lo saludaron en el camino, pero él apenas respondió con un gesto de cabeza. Su atención estaba completamente enfocada en llegar hasta ella. Camila permanecía de pie junto al buffet, con la mirada baja y los hombros ligeramente caídos. Parecía estar reuniendo el coraje para marcharse. Cuando Leonardo llegó a su lado, ella no lo notó de inmediato. Estaba tan perdida en su propia tristeza que se sobresaltó cuando escuchó una voz masculina suave pero firme a su lado. Leonardo la miraba con ojos llenos de preocupación genuina, y por primera vez en toda la noche, Camila sintió que alguien realmente la veía. No como la chica del vestido remendado, no como la empleada temporal de limpieza, sino como una persona que merecía respeto y dignidad. La pregunta que él estaba a punto de hacerle cambiaría el rumbo de toda su noche. ¿Te encuentras bien?, preguntó Leonardo con una voz que transmitía genuina preocupación. Camila levantó la mirada sobresaltada y se encontró frente a frente con el mismo hombre que la había observado minutos antes desde el otro lado del salón. De cerca, era aún más imponente de lo que había imaginado. Alto de complexión atlética, con cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y ojos color café intenso que parecían leer directamente en su alma. Vestía un traje gris oscuro impecable con una corbata color vino que, curiosamente, hacía juego con su vestido. Camila parpadeó varias veces, tratando de procesar que este hombre elegante y claramente importante le estaba dirigiendo la palabra. Sus mejillas se encendieron de vergüenza al recordar que probablemente él había presenciado toda la escena con aquellas mujeres. Rápidamente se limpió el rastro de lágrima de su rostro y trató de componer una sonrisa, aunque le temblaban los labios. No quería que este desconocido, fuera quien fuera, la viera como una persona débil o digna de lástima. «Sí, estoy bien», respondió Camila con una voz apenas audible, desviando la mirada hacia el suelo. «Gracias por preguntar». Leonardo notó la tristeza que ella intentaba ocultar detrás de esa sonrisa forzada. Vio cómo sus manos aún temblaban ligeramente mientras sostenía su bolsa tejida con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía anclada en ese momento. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que ella trataba de mantener su dignidad a pesar de la humillación que acababa de sufrir. Leonardo se sintió invadido por una mezcla de rabia hacia aquellas empleadas crueles y una extraña necesidad de proteger a esta joven que ni siquiera conocía. Había crecido en un ambiente de privilegios, pero su padre siempre le había enseñado que el verdadero carácter de una persona se revelaba en cómo trataba a quienes no podían ofrecerle nada a cambio. Y en ese instante, mirando a Camila, comprendió que estaba frente a alguien especial, alguien que merecía ser defendida. «¿Es tu primera vez en una fiesta de la empresa?», preguntó Leonardo con suavidad, dando un paso más cerca, pero manteniendo una distancia respetuosa. Camila asintió lentamente, sin atreverse todavía a mirarlo directamente a los ojos. Había algo en la presencia de este hombre que la hacía sentir pequeña, pero no de manera negativa,
Era más bien una sensación de estar ante alguien que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Las luces del salón proyectaban sombras suaves sobre el rostro de él, resaltando sus facciones marcadas y su expresión seria pero amable. Camila se preguntó quién sería. Por su forma de vestir y de comportarse, definitivamente era alguien importante dentro de la empresa. Tal vez un gerente de alto nivel o algún socio del dueño. Nunca imaginó que estaba hablando con el mismísimo Leonardo Monteleón, el dueño de todo aquel imperio empresarial. Para ella, los millonarios solo existían en las telenovelas que veía en la pequeña televisión de su modesta habitación. Solo que... Camila hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Solo que no estoy acostumbrada a lugares así. Todo es tan... diferente. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase, y una nueva lágrima amenazó con escapar de sus ojos. Leonardo sintió una opresión en el pecho. Había conocido a muchas personas en su vida. Había estado rodeado de ejecutivos ambiciosos, socios calculadores, mujeres interesadas únicamente en su fortuna. Pero esta joven de vestido remendado y mirada honesta irradiaba algo que hacía años no encontraba: autenticidad pura. No había máscaras, no había pretensiones, solo una persona genuina tratando de mantener la compostura en un ambiente hostil. La música de fondo cambió en ese momento. Una melodía suave comenzó a llenar el salón. Las luces se atenuaron ligeramente, creando una atmósfera más íntima. Varias parejas comenzaron a dirigirse hacia el centro del salón para bailar. Leonardo miró a su alrededor y notó que las dos mujeres que habían humillado a Camila los observaban desde lejos con expresiones de sorpresa. En ese instante, Leonardo tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes. No iba a permitir que la noche de esta joven terminara en humillación. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras personas sin corazón pisoteaban la dignidad de alguien que claramente merecía respeto. Pensó en su padre, en todas las lecciones que le había enseñado sobre honor, valentía y justicia. A veces, hijo, la acción más revolucionaria es la bondad en medio de la crueldad, le había dicho don Ernesto poco antes de morir. Y ahora, parado frente a Camila con la música romántica llenando el ambiente, Leonardo sabía exactamente qué tenía que hacer. Extendió su mano derecha hacia ella, con la palma hacia arriba en una invitación clara. Sus ojos café intenso se clavaron en los ojos color miel de Camila con una intensidad que la dejó sin aliento. Lo que estaba a punto de pedirle cambiaría para siempre la forma en que todos la verían. ¿Me das el honor de esta pieza?, preguntó Leonardo con una voz firme pero cálida, manteniendo su mano extendida hacia Camila. El mundo pareció detenerse por completo en ese momento. Camila miró la mano de Leonardo como si fuera algo irreal, algo sacado de uno de esos sueños imposibles que tenía cuando era niña. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Este hombre elegante y claramente importante realmente le estaba pidiendo bailar. ¿A ella? ¿A la chica del vestido remendado que acababa de ser humillada públicamente? Sus ojos se llenaron de confusión y pánico. Miró a su alrededor y notó que varias personas ya los observaban con curiosidad. Las dos mujeres administrativas que la habían ridiculizado momentos antes tenían las bocas abiertas, en una expresión de shock absoluto. Camila sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. No podía bailar con este hombre, no con todo el mundo mirando, no con su vestido humilde y su total falta de experiencia en este tipo de eventos sociales. Seguramente él solo estaba siendo amable por lástima. Yo no sé si... Camila tartamudeó, apretando su bolsa tejida contra su pecho como un escudo protector. Mi vestido no es apropiado para... No pudo terminar la frase porque las palabras se le atoraron en la garganta. Sus ojos bajaron instintivamente hacia el pequeño remiendo en la parte baja de su vestido, ese detalle que ahora se sentía como una marca de indignidad. ¿Cómo podía bailar en el centro de ese salón elegante con todos observándola? ¿Qué pensaría la gente? Ya había escuchado los comentarios crueles, ya sabía lo que opinaban de ella. Bailar con este hombre solo daría más material para las burlas.
pero cuando levantó la mirada nuevamente, se encontró con los ojos de Leonardo mirándola con una expresión que nunca había visto antes en nadie. No había lástima en esa mirada, no había condescendencia. Había algo más profundo, algo que parecía decirle que él realmente quería bailar con ella. «Estás perfecta exactamente como estás», dijo Leonardo con una convicción que hizo que el corazón de Camila latiera aún más rápido. «Y sería un privilegio para mí compartir este baile contigo». Sus palabras cayeron sobre ella como un bálsamo sanador sobre una herida abierta. Camila sintió como algo se rompía dentro de su pecho, como si una muralla invisible que había construido para protegerse del mundo comenzara a desmoronarse. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida, le había hablado con tanta certeza, con tanta honestidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo diferente, algo que no sabía nombrar. Miró la mano extendida de Leonardo y luego su rostro, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero solo encontró sinceridad absoluta. Con las manos temblando visiblemente, Camila soltó lentamente su bolsa tejida y la dejó sobre una silla cercana. Respiró profundo, reuniendo cada gramo de valentía que tenía en su ser. Finalmente, con un movimiento tímido pero decidido, colocó su mano delicada sobre la palma de Leonardo. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. La mano de él era cálida, fuerte, reconfortante. Leonardo cerró sus dedos alrededor de la mano de Camila con una suavidad que contrastaba con su apariencia imponente. Sin decir una palabra más, comenzó a guiarla hacia el centro del salón donde ya varias parejas bailaban al ritmo de la música romántica. Camila caminaba junto a él como en un trance, consciente de todas las miradas clavadas en ellos. Podía sentir los murmullos, las expresiones de sorpresa, el shock colectivo de ver a este hombre elegante llevando a la empleada de limpieza al centro de la pista. Sus piernas temblaban con cada paso, pero la mano de Leonardo sosteniendo la suya le daba la fuerza para continuar. No tenía idea de quién era él realmente, pero en ese momento no importaba. Cuando llegaron al centro del salón, Leonardo se detuvo y se volvió hacia Camila. Colocó suavemente su mano derecha en la cintura de ella, mientras con la izquierda sostenía la mano delgada de Camila. Ella, guiada más por instinto que por experiencia, colocó su mano libre tímidamente sobre el hombro de él. Estaban tan cerca que Camila podía percibir el sutil aroma de su colonia masculina, mezclado con el olor del salón. Sus ojos color miel miraron hacia arriba y se encontraron directamente con los ojos café intenso de Leonardo. El mundo alrededor de ellos pareció desvanecerse. Las luces, la música, las personas observándolos, todo se volvió borroso. Solo existían ellos dos en ese instante congelado en el tiempo. Leonardo comenzó a moverse con gracia al ritmo de la música, guiándola con movimientos suaves y pacientes. Camila tropezó ligeramente en el primer paso, pero él la sostuvo con firmeza, permitiéndole encontrar su equilibrio. Y entonces comenzaron a bailar. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, el millonario y la empleada de limpieza se movían como si fueran las únicas dos personas en todo el universo. Los murmullos se propagaron por todo el salón como olas invisibles. Empleados de todas las áreas dejaron de conversar para observar la escena que se desarrollaba frente a sus ojos con incredulidad absoluta. Algunos sostenían sus copas a medio camino hacia sus labios, congelados en el acto. Otros dejaron sus platos sobre las mesas para poder ver mejor. Las dos mujeres administrativas que habían humillado a Camila minutos antes permanecían paralizadas junto al buffet, con expresiones que mezclaban shock, envidia y algo parecido al terror. Nunca imaginaron que sus burlas crueles serían presenciadas por el dueño de la empresa, y mucho menos que Leonardo Monteleón en persona elegiría a esa misma joven para abrir la pista de baile. Algunos gerentes intercambiaban miradas confundidas, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Quién era esa chica del vestido color vino? ¿Por qué el señor Monteleón la había sacado a bailar de esa manera tan pública,
tan deliberada. La supervisora del área de limpieza observaba desde una esquina con lágrimas de emoción en los ojos, orgullosa de que una de sus chicas recibiera tal honor. El ambiente entero del salón había cambiado en cuestión de segundos, transformándose de una fiesta corporativa común en algo mucho más significativo. Camila sentía el peso de todas esas miradas clavadas en su espalda como agujas invisibles, pero extrañamente ya no le importaban tanto. Estaba demasiado concentrada en no tropezar, en seguir los pasos de Leonardo, en mantener su equilibrio mientras su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Sus manos sudaban ligeramente de los nervios, pero Leonardo no pareció notarlo, o simplemente no le importó. Él la guiaba con una seguridad y una paciencia que la hacían sentir protegida, como si estuviera dentro de una burbuja invisible donde nada malo podía alcanzarla. La música fluía a su alrededor, una melodía romántica que hablaba de encuentros inesperados y destinos entrelazados. Camila no conocía los pasos formales del baile. Nunca había tenido la oportunidad de aprender, pero Leonardo compensaba cada uno de sus movimientos torpes con gracia natural. Cuando ella pisaba hacia la derecha, cuando debía ir hacia la izquierda, él simplemente ajustaba su propio paso para que pareciera intencional. Cuando tropezaba ligeramente, su mano en la cintura de ella la sostenía con firmeza, pero sin hacerla sentir torpe. Era como si bailar con él fuera lo más natural del mundo. «Respira», susurró Leonardo cerca de su oído con una voz tan suave que solo ella pudo escucharlo. «No pienses en ellos, solo en la música». Sus palabras actuaron como un hechizo calmante. Camila inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire mientras cerraba los ojos por un breve instante. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su interior. Las miradas de la gente comenzaron a desvanecerse en el fondo, convirtiéndose en un murmullo distante sin importancia. Lo único que existía era la calidez de la mano de Leonardo sosteniendo la suya, el leve roce de su mano en su cintura, el ritmo constante de la música guiando sus pasos. Por primera vez en toda la noche, Camila se permitió relajarse. Sus hombros, que habían estado tensos desde que entró al salón, finalmente se aflojaron. Una pequeña sonrisa genuina comenzó a formarse en sus labios, reemplazando la expresión de nerviosismo que había llevado como una máscara. Leonardo notó el cambio inmediatamente y respondió con una sonrisa propia, una sonrisa que iluminó su rostro normalmente serio y lo hizo verse más joven, más accesible. En ese momento, mientras se movían al compás de la música bajo las luces doradas del salón, ambos sintieron algo que ninguno de los dos esperaba, una conexión inexplicable que trascendía las barreras sociales y económicas que los separaban. «Este vestido», comenzó a decir Camila con voz temblorosa pero decidida, necesitando compartir algo importante con él. «Era de mi mamá. Ella falleció hace 2 años y este es el único vestido especial que me quedó de ella». Leonardo sintió una punzada en el pecho ante esas palabras. La forma en que ella lo dijo, con tanta vulnerabilidad y honestidad, lo conmovió profundamente. Entendió entonces por qué el vestido era tan importante para ella. ¿Por qué había venido a la fiesta con él, a pesar de su sencillez? No era solo una prenda de ropa, era un pedazo de su madre, una conexión tangible con alguien que ya no estaba, pero que seguía viviendo en sus recuerdos. Pensó en su propio padre, en don Ernesto, en cómo todavía usaba el reloj que le había regalado poco antes de morir. Entendía perfectamente ese deseo de mantener cerca a los seres queridos que se habían ido. Sus ojos se encontraron con los de Camila y en esa mirada compartida hubo un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Ambos habían perdido a alguien importante. Ambos cargaban con el peso del dolor, pero también con la belleza de los recuerdos. La música continuaba envolviendo, pero ahora tenía un significado más profundo, como si estuviera bendiciendo aquel encuentro improbable entre 2 almas que compartían heridas similares. «El remiendo», continuó Camila, su voz apenas un susurro mientras seguían bailando. «Lo hice yo misma. No tenía dinero para llevarlo con una costurera profesional,
así que aprendí viendo videos. Quería mantenerlo perfecto. Quería que durara para siempre, porque cuando lo uso siento que ella todavía está conmigo de alguna forma. Sé que no es elegante. Sé que se nota y que probablemente no debí venir con él a un lugar como este, pero es lo único especial que tengo y no podía dejarla a ella fuera de esta noche. Las lágrimas brillaban en los ojos de Camila mientras hablaba, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de amor puro hacia su madre fallecida. Leonardo escuchaba cada palabra con atención absoluta, sintiendo cómo su corazón se comprimía en su pecho. Aquí estaba esta joven extraordinaria, disculpándose por algo que en realidad demostraba su increíble fortaleza y su capacidad de amar más allá de la muerte. El remiendo que esas mujeres crueles habían ridiculizado no era una marca de pobreza, sino un símbolo de amor inquebrantable, de dedicación, de memoria viva. Leonardo detuvo sus pasos de baile por un momento, sin soltarla, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el resto del mundo desapareciera por completo. Y en ese instante, supo que esta noche no era casualidad, sino el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. «Perdí a mi padre hace 6 meses», confesó Leonardo, con una voz cargada de emoción contenida, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal con alguien que acababa de conocer. «Y cada día que pasa, lo extraño más». Camila levantó la mirada hacia él, sus ojos color miel ahora brillantes con lágrimas de empatía. Podía ver el dolor reflejado en el rostro de Leonardo, en la forma en que su mandíbula se tensaba al hablar de su padre, en cómo sus ojos se oscurecían con la tristeza de la pérdida. De repente, aquel hombre imponente y elegante que todos observaban con respeto y admiración se transformó en algo más humano, más cercano. Ya no era solo el desconocido que la había salvado de la humillación. Era alguien que entendía exactamente lo que significaba perder a un ser amado, alguien que cargaba con un vacío similar en su corazón. Sin pensarlo, Camila apretó suavemente la mano de Leonardo que sostenía la suya, un gesto pequeño, pero lleno de comprensión y apoyo silencioso. Él respondió apretando también su mano, agradecido por ese contacto reconfortante. Siguieron bailando, pero ahora sus movimientos eran más lentos, más íntimos, como si la música hubiera bajado de volumen solo para ellos dos, aunque en realidad seguía sonando con la misma intensidad para todos los demás en el salón. «Mi padre era un hombre extraordinario», continuó Leonardo, su voz tomando un tono de reverencia. «Construyó esta empresa desde cero, trabajando días enteros sin descanso, sacrificando tanto para darme una vida mejor. Pero lo más importante que me enseñó no tuvo nada que ver con negocios o dinero». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Camila, como si necesitara anclar esas palabras en alguien que realmente pudiera entenderlas. La joven lo miraba con total atención, olvidándose completamente de que estaban en medio de una pista de baile, rodeados de decenas de personas. Para ella, en ese momento solo existía Leonardo y las palabras que salían de su corazón con tanta honestidad. Podía sentir la importancia de lo que él estaba compartiendo, el peso de esas enseñanzas que claramente habían moldeado quién era. La música continuaba fluyendo a su alrededor, envolviendo como un manto protector mientras ellos se movían casi sin darse cuenta, sus cuerpos encontrando un ritmo natural que no requería pensamiento consciente. Las luces del salón proyectaban sombras suaves sobre sus rostros, creando una atmósfera casi mágica que hacía que todo lo demás perdiera importancia. Camila notó cómo la voz de Leonardo temblaba ligeramente al hablar de su padre, y ese pequeño detalle de vulnerabilidad la conmovió profundamente. Él siempre me decía que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social. Leonardo tragó saliva, claramente emocionado. Me enseñó a buscar el valor donde otros solo ven pobreza, a reconocer la riqueza del espíritu por encima de la riqueza material. Me decía que las personas más valiosas son aquellas que mantienen su dignidad y su bondad, incluso cuando la vida les ha dado todas las razones para volverse amargas. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de lo superficial.
Camila sintió que su garganta se cerraba con emoción. Era como si Leonardo estuviera describiendo exactamente lo que ella había intentado ser toda su vida. A pesar de las dificultades, a pesar de la pérdida de su madre, a pesar de tener que trabajar en empleos humildes para sobrevivir. Nunca se había sentido valiosa a los ojos de nadie, siempre había sido invisible, la chica que limpiaba los pisos después de que todos se habían ido a casa. Pero ahora, escuchando a Leonardo hablar sobre las enseñanzas de su padre, se dio cuenta de que quizás había estado equivocada sobre su propio valor. Quizás no era invisible después de todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de algo parecido a la esperanza, un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba con tanta intensidad y claridad en su corazón maltratado por la vida. Esta noche, Leonardo hizo una pausa, su mirada clavándose en los ojos de Camila con una intensidad que la hizo temblar. Cuando te vi entrar al salón con ese vestido color vino y esa expresión de asombro genuino en tu rostro, cuando vi cómo aquellas mujeres te trataron y cómo tú mantuviste tu dignidad a pesar del dolor, supe inmediatamente que mi padre habría querido que te conociera. Camila sintió como si el suelo bajo sus pies se volviera inestable. ¿Era posible que este hombre, este desconocido elegante y claramente importante, realmente la viera de esa manera? ¿Que viera más allá del vestido remendado y las sandalias gastadas? Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Quiso decir algo, encontrar palabras adecuadas para responder a una confesión tan hermosa y significativa, pero su voz se negaba a cooperar. Lo único que pudo hacer fue mirar a Leonardo con ojos llenos de gratitud, vulnerabilidad y algo más que no se atrevía a nombrar todavía porque era demasiado pronto, demasiado imposible. La música comenzó a llegar a su final, las notas finales flotando en el aire como suspiros melancólicos. Leonardo y Camila redujeron sus movimientos hasta quedar casi inmóviles en el centro del salón, todavía sosteniendo las manos del otro, todavía perdidos en sus propios mundos, mientras todos los demás observaban en silencio absoluto y respetuoso. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu corazón de alegría. Cuando la música finalmente se detuvo por completo, un silencio denso cayó sobre el salón durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, como si alguien hubiera dado una señal invisible, los aplausos estallaron por todas partes. Empleados de todas las áreas aplaudían con entusiasmo, algunos con sonrisas genuinas, otros todavía procesando lo que acababan de presenciar. Camila se sobresaltó ante el sonido repentino, recordando de golpe que no estaban solos, que decenas de personas habían estado observando cada segundo de ese baile íntimo. Sus mejillas se encendieron de vergüenza nuevamente, pero esta vez había algo diferente en esa sensación. Ya no era la vergüenza de sentirse inferior o fuera de lugar, sino más bien la timidez de alguien que ha sido colocado inesperadamente en el centro de atención. Leonardo soltó suavemente la cintura de Camila, pero mantuvo su mano sostenida entre las suyas, sin ninguna prisa por dejarla ir. La miró con una sonrisa cálida que transformaba completamente su rostro, normalmente serio, haciéndolo verse más joven y accesible. En ese momento, Camila finalmente comprendió algo que la dejó sin aliento. Este hombre no había bailado con ella por lástima o por bondad casual. Había bailado con ella porque realmente quería hacerlo, porque algo en ella había tocado su corazón de una forma que ni él mismo esperaba. Los aplausos continuaron resonando por varios segundos más, mientras Leonardo y Camila permanecían de pie en el centro del salón, todavía tomados de la mano como si ninguno de los dos quisiera romper esa conexión que se había formado durante el baile. Camila sentía que su corazón aún no recuperaba su ritmo normal, latiendo acelerado contra sus costillas con una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado juntas: alegría, miedo, esperanza, confusión. Todo giraba dentro de ella como un torbellino imposible de controlar. Miró brevemente a su alrededor y captó las expresiones variadas de los presentes. Algunos empleados sonreían con genuina calidez,
claramente conmovidos por lo que habían presenciado. Otros parecían confundidos, tratando de entender qué significaba todo esto, y las dos mujeres administrativas que la habían humillado antes permanecían completamente pálidas en una esquina, sus rostros reflejando terror absoluto al darse cuenta de que habían cometido un error terrible al burlarse de alguien que claramente había captado la atención del dueño de la empresa. La supervisora del área de limpieza se acercó tímidamente con lágrimas en los ojos, murmurando una felicitación que Camila apenas pudo escuchar sobre el ruido ambiental que comenzaba a regresar al salón. Leonardo finalmente soltó la mano de Camila con una suavidad que contrastaba con la firmeza con la que la había sostenido durante todo el baile. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero se detuvo, como si las palabras correctas se negaran a formarse en su boca. Camila notó una expresión en su rostro que no había visto antes, algo parecido a la vulnerabilidad mezclada con determinación. Él le sonrió de una manera que hizo que su estómago diera un vuelco, una sonrisa que parecía estar reservada solo para ella, diferente de las sonrisas corteses que había estado repartiendo a los demás empleados durante toda la noche. La música volvió a comenzar, esta vez con un ritmo más alegre y festivo, rompiendo el momento íntimo que habían compartido. Otras parejas comenzaron a llenar la pista de baile, devolviendo al salón su atmósfera de celebración corporativa. Camila dio un paso atrás, sintiéndose de repente consciente de que probablemente había acaparado demasiado tiempo de este hombre importante. Él tenía otros invitados con quienes hablar, responsabilidades como anfitrión, personas mucho más relevantes que ella esperando su atención. La realidad comenzó a asentarse sobre ella como una manta pesada, recordándole quién era y dónde estaba realmente. «Yo debería dejarte ir», dijo Camila con voz temblorosa, señalando vagamente hacia el resto del salón. «Seguramente tienes muchas personas importantes con las que hablar. Gracias por el baile, fue más de lo que jamás imaginé». Su voz se quebró ligeramente al final, traicionando la mezcla de gratitud y tristeza que sentía. Había sido el momento más hermoso de toda su vida, pero ahora tenía que terminar, porque así era como funcionaba el mundo real. Las personas como Leonardo no pasaban toda la noche con personas como ella. Había sido un gesto bondadoso, un momento mágico que guardaría en su corazón para siempre, pero ahora debía regresar a su lugar, al rincón donde pertenecía. Dio otro paso hacia atrás, preparándose para desaparecer entre la multitud, para volver a ser invisible como siempre había sido. Pero antes de que pudiera alejarse más, Leonardo extendió su mano y tocó suavemente su brazo, deteniéndola con ese simple gesto. La calidez de su contacto atravesó la tela del vestido de su madre, enviando una corriente de electricidad por todo su cuerpo. Camila levantó la mirada y se encontró con los ojos café intenso de Leonardo, mirándola con una expresión que la dejó completamente sin aliento y sin capacidad de moverse ni un centímetro más lejos de él. «Espera», dijo Leonardo con una urgencia en su voz que Camila no esperaba. «No te vayas todavía. Por favor». Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono casi suplicante de sus palabras, que hizo que Camila se detuviera en seco. Este hombre, que claramente estaba acostumbrado a dar órdenes y a que todos obedecieran sin cuestionar, le estaba pidiendo por favor que se quedara. No era una orden ni una imposición, era una petición genuina que revelaba una vulnerabilidad que ella no imaginaba que él pudiera mostrar. Camila sintió cómo su resolución de alejarse comenzaba a derretirse como hielo bajo el sol. Quería quedarse. Dios sabía cuánto quería quedarse, pero al mismo tiempo el miedo la paralizaba. Miedo de malinterpretar sus intenciones, miedo de hacerse ilusiones que solo terminarían rompiéndole el corazón, miedo de creer que alguien como él podría estar genuinamente interesado en alguien como ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, esas lágrimas traidoras que parecían brotar con demasiada facilidad esta noche. No sabía qué decir, qué hacer, cómo responder a esa petición que sonaba tan sincera, pero que su mente insistía en cuestionar como algo demasiado bueno
para ser verdad en su vida llena de dificultades y decepciones constantes. Camila comenzó, pero su voz se perdió en un susurro inaudible. Leonardo se acercó un paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que nadie más pudiera escuchar su conversación. El ruido de la fiesta continuaba a su alrededor, risas, música, conversaciones, pero para ellos dos era como si existiera una burbuja invisible que los separaba del resto del mundo. Él la miraba con una intensidad que hacía que las rodillas de Camila temblaran, como si pudiera ver directamente dentro de su alma y leer todos los miedos e inseguridades que ella había escondido durante tanto tiempo. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, memorizando cada detalle, desde las pequeñas pecas que salpicaban su nariz hasta la forma en que sus labios temblaban ligeramente por la emoción contenida. Leonardo levantó su mano lentamente, dándole tiempo suficiente para apartarse si así lo deseaba, y con una ternura infinita limpió una lágrima que rodaba por la mejilla de Camila con su pulgar. Ese gesto tan simple pero tan íntimo hizo que algo dentro del pecho de ella se rompiera definitivamente, derribando las últimas barreras de protección que había construido alrededor de su corazón, herido por tantas pérdidas y rechazos a lo largo de su corta pero difícil vida. «Eres exactamente el tipo de persona que mi padre me enseñó a valorar», susurró Leonardo con una voz cargada de emoción. «Alguien que mantiene su luz brillando incluso en la oscuridad. Alguien que transforma algo tan simple como un vestido remendado en un símbolo de amor inquebrantable. Eres rara, Camila. Eres valiosa. Y yo quiero conocerte más». Las palabras de Leonardo cayeron sobre Camila como lluvia bendita sobre tierra seca y agrietada. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida le había dicho algo tan hermoso, tan significativo. Siempre había sido la chica invisible, la huérfana pobre, la empleada temporal que nadie notaba ni recordaba. Pero ahora este hombre la estaba viendo realmente, no solo su apariencia externa, sino su esencia, su corazón, su alma. Y lo que él veía no lo hacía retroceder con desprecio, sino acercarse con admiración. Camila sintió como todas sus defensas se desmoronaban por completo, dejándola completamente vulnerable pero extrañamente segura al mismo tiempo. Sus labios temblaron mientras trataba de formar palabras coherentes para responder, pero lo único que salió fue un sollozo entrecortado que contenía años de dolor, soledad y anhelo de ser vista, de ser valorada, de importarle a alguien. Leonardo no dijo nada más, simplemente abrió sus brazos en una invitación silenciosa, y Camila, sin pensarlo dos veces, se dejó caer en ese abrazo como si fuera el único lugar seguro en todo el universo. Mientras él la sostenía con fuerza contra su pecho, ambos supieron que algo profundo e irreversible acababa de comenzar entre ellos. El resto de la noche pasó como en un sueño borroso para Camila. Después de ese abrazo que pareció durar una eternidad y al mismo tiempo terminar demasiado pronto, Leonardo la guió hacia una de las mesas más alejadas del bullicio principal, donde pudieron conversar con más privacidad. Hablaron durante horas sobre todo y nada a la vez. Camila le contó sobre su infancia humilde, pero llena de amor junto a su madre, sobre cómo habían vivido en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una colonia popular de la Ciudad de México, sobre cómo su mamá trabajaba largas jornadas como costurera para darle todo lo que necesitaba. Le habló sobre el día que perdió a su madre, sobre cómo el cáncer se la había llevado en cuestión de meses, dejándola completamente sola en el mundo, sin más familia que recordar. Leonardo escuchaba cada palabra con atención absoluta, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba conocer su historia, no solo por cortesía, sino por genuino interés. A su vez, él compartió más sobre su padre, sobre las lecciones de vida que don Ernesto le había enseñado, sobre la presión de heredar un imperio empresarial siendo tan joven, sobre la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de personas constantemente. Conforme avanzaba la noche, Camila notó algo extraño sucediendo a su alrededor. Empleados que antes ni siquiera la miraban,
Ahora la saludaban con respeto al pasar cerca de su mesa. La supervisora se acercó varias veces para asegurarse de que estuviera cómoda, trayéndole bebidas y pequeños bocadillos con una amabilidad exagerada que nunca antes había mostrado. Incluso algunos gerentes se detuvieron brevemente para presentarse, algo que jamás habrían hecho en circunstancias normales con alguien del área de limpieza. Las dos mujeres administrativas que la habían humillado se mantuvieron lo más alejadas posible durante el resto del evento, sus rostros pálidos cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente con la de Camila. Era evidente que todos habían captado el mensaje implícito en las acciones de Leonardo. Esta joven era importante para él y, por lo tanto, merecía respeto. Camila no sabía cómo sentirse al respecto. Por un lado, era reconfortante ser tratada con dignidad después de meses de ser invisible. Por otro lado, le entristecía que ese respeto viniera solo porque alguien poderoso había mostrado interés en ella, no porque las personas genuinamente reconocieran su valor como ser humano independientemente de quién la respaldara. Alrededor de las 11 de la noche, cuando la fiesta comenzaba a disminuir y algunos empleados empezaban a despedirse, Camila sintió que era momento de marcharse. Había sido la noche más increíble de toda su vida, pero la realidad la esperaba afuera. Mañana tendría que levantarse temprano para su turno. Tendría que volver a su pequeña habitación alquilada. Tendría que regresar a su vida normal, donde ella era solo otra persona, luchando por sobrevivir en una ciudad inmensa e indiferente. La magia de esta noche eventualmente se desvanecería y no quería estar presente cuando eso sucediera. Prefería irse ahora, llevándose consigo el recuerdo perfecto de este encuentro imposible, antes de que la luz del día revelara todas las razones por las cuales alguien como Leonardo nunca podría estar realmente interesado en alguien como ella, más allá de un gesto bondadoso en una noche de fiesta. Se levantó de la mesa con cuidado, alisando su vestido color vino y buscando su bolsa tejida que había dejado sobre la silla. Leonardo, que había estado conversando con uno de los gerentes que se acercó a despedirse, inmediatamente notó su movimiento y se volvió hacia ella con expresión preocupada en el rostro. ¿Ya te vas?, preguntó Leonardo, y había una nota de decepción clara en su voz que hizo que el corazón de Camila se encogiera. «Es tarde», respondió ella con una sonrisa triste, «y tengo trabajo mañana temprano. Esta noche fue más de lo que jamás soñé. Gracias por todo, por hacerme sentir especial aunque sea por unas horas». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, revelando más de lo que pretendía sobre sus inseguridades y sus suposiciones sobre lo que esta noche realmente significaba. Leonardo frunció el ceño ligeramente, como si esas palabras lo hubieran lastimado de alguna forma. Se puso de pie rápidamente, su altura imponente haciéndola sentir pequeña, pero no de manera intimidante. Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones complejas que ninguno de los dos sabía cómo expresar adecuadamente. Camila rompió el contacto visual primero, mirando hacia el suelo mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el asa de su bolsa tejida. Podía sentir la mirada intensa de Leonardo sobre ella, estudiándola, tratando de leer más allá de sus palabras cuidadosamente escogidas. El salón a su alrededor continuaba vaciándose lentamente. La música había bajado de volumen y las luces se habían vuelto un poco más brillantes, señalando el final oficial de la celebración y el regreso inevitable a la realidad cotidiana que tanto temía enfrentar. «Camila», dijo Leonardo con una voz firme pero suave al mismo tiempo. «Esto no fue solo un gesto bondadoso, no fue solo una noche». Ella levantó la mirada sobresaltada, sus ojos color miel encontrándose con los ojos café intenso de él, que brillaban con una determinación que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder o procesar completamente sus palabras, Leonardo tomó suavemente su mano libre entre las suyas. Su toque era cálido, reconfortante, real. Tan real que hizo que todas las dudas de Camila sobre si esto era solo un sueño se desvanecieran temporalmente. Él entrelazó sus dedos con los de ella,
con una naturalidad que sugería que ese simple acto era lo más correcto del mundo. Camila sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio relativo que los rodeaba ahora que la mayoría de los invitados se habían marchado. La supervisora del área de limpieza pasó cerca de ellos, lanzándole a Camila una mirada de aliento antes de dirigirse hacia la salida con el resto del equipo. Las dos mujeres administrativas también se fueron, manteniendo sus cabezas bajas y evitando cuidadosamente mirar en dirección a donde Leonardo y Camila permanecían de pie, todavía tomados de la mano, como si fuera lo único que los mantenía anclados en este momento suspendido en el tiempo que ninguno quería que terminara todavía. «No quiero que esto termine aquí», confesó Leonardo, su voz cargada con una vulnerabilidad que Camila no esperaba escuchar de alguien tan poderoso y exitoso. «Camila, esta noche tú cambiaste algo en mí. Me hiciste sentir de una manera que no había sentido en mucho tiempo, tal vez nunca. Me recordaste por qué mi padre insistía tanto en que mantuviera mi corazón abierto, en que no dejara que el mundo empresarial me convirtiera en alguien frío e indiferente». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, mientras sus pulgares acariciaban suavemente el dorso de las manos de Camila en un gesto inconsciente que enviaba escalofríos por toda la columna vertebral de ella. Sus ojos nunca dejaron los de ella, manteniéndola cautiva en esa mirada intensa que parecía ver directamente dentro de su alma y aceptar todo lo que encontraba ahí sin juicio ni rechazo. Camila sintió lágrimas formándose nuevamente en sus ojos, esas lágrimas constantes que esta noche parecían tener vida propia. Pero ahora no eran lágrimas de tristeza ni de vergüenza, eran lágrimas de algo mucho más peligroso y aterrador: esperanza. Esa pequeña llama de esperanza que había tratado de sofocar durante toda la noche, por miedo a que la lastimara, comenzaba a crecer con cada palabra que Leonardo pronunciaba, iluminando rincones oscuros de su corazón que había mantenido cerrados desde la muerte de su madre, desde que se había quedado completamente sola en este mundo cruel e indiferente que raramente mostraba misericordia a personas como ella. «Yo también siento algo», admitió Camila con voz temblorosa, sus palabras apenas un susurro pero cargadas con toda la honestidad de su corazón. «Siento que esta noche fue un regalo de Dios, como si Él supiera que necesitaba recordar que todavía hay bondad en el mundo. Tú me hiciste sentir vista, valorada, como si importara, y por eso te estaré eternamente agradecida, Leonardo». Usó su nombre por primera vez, saboreando cada sílaba en su lengua. Había escuchado a otros empleados referirse a él como «Señor Monteleón» durante toda la noche, pero hasta este momento no había conectado que el hombre que la había rescatado de su humillación, que había bailado con ella, que había compartido sus historias más íntimas, era el mismísimo dueño de toda la empresa. Ese descubrimiento debería haberla llenado de pánico, de vergüenza adicional por no haber reconocido a alguien tan importante, pero extrañamente no sentía nada de eso. Solo sentía esta conexión profunda que trascendía títulos y posiciones sociales. Leonardo sonrió al escuchar su nombre en los labios de ella, una sonrisa genuina y cálida que transformó completamente su rostro, haciéndolo verse más joven y menos cargado con el peso de sus responsabilidades. Apretó suavemente las manos de Camila entre las suyas, como sellando un pacto silencioso entre dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban, guiadas por fuerzas más grandes que ellos mismos. «Quiero verte de nuevo», dijo Leonardo con absoluta certeza. «Quiero conocer cada historia que tengas para contar. Quiero entender qué te hace reír, qué te hace llorar, cuáles son tus sueños. Quiero que esto sea el principio, no el final». Camila sintió cómo su garganta se cerraba con emoción. Durante 2 años había estado sola, había luchado cada día solo para sobrevivir, sin nadie con quien compartir sus alegrías o sus tristezas. Se había resignado a una vida de soledad, convencida de que eso era todo lo que el destino tenía preparado para una huérfana pobre sin educación universitaria ni conexiones importantes.
Pero ahora este hombre extraordinario le estaba ofreciendo algo que había dejado de creer posible, una oportunidad de ser feliz, de ser amada, de importarle a alguien. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Sus ojos buscaron los de Leonardo, buscando alguna señal de duda o falsedad, pero solo encontró sinceridad absoluta. Respiró profundo, reuniendo todo su coraje, y asintió lentamente con la cabeza. Una sonrisa temblorosa pero genuina se formó en sus labios, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Leonardo rió suavemente, un sonido cálido y reconfortante, y sin pensarlo dos veces, la atrajo hacia otro abrazo. Y mientras Camila se aferraba a él como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso, ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que necesitaban en el momento preciso en que Dios decidió bendecirlos con este encuentro milagroso. Un año había pasado desde aquella noche que cambió la vida de Camila para siempre. 12 meses llenos de momentos que jamás imaginó vivir. Leonardo cumplió cada promesa que le hizo esa noche de diciembre. La llamó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Comenzaron a verse regularmente, primero en cafeterías sencillas donde Camila se sentía cómoda, luego en restaurantes elegantes donde Leonardo insistía en llevarla. Él conoció la pequeña habitación donde ella vivía y nunca mostró juicio ni desprecio, solo respeto por su espacio. Camila conoció la enorme casa de Leonardo y se maravilló no por el lujo, sino por los retratos de don Ernesto que adornaban las paredes. Hablaban durante horas sobre todo y nada. Él la apoyó cuando decidió inscribirse en clases nocturnas para terminar sus estudios. Ella lo consoló en las noches difíciles cuando extrañaba a su padre. Y lentamente, naturalmente, el respeto y la admiración se transformaron en algo mucho más profundo: amor verdadero. 3 meses después de conocerse, Leonardo le ofreció a Camila un puesto administrativo en la empresa. Al principio, ella se negó rotundamente, aterrada de que la gente pensara que solo había conseguido el trabajo por su relación con el dueño. Pero Leonardo le mostró con paciencia infinita que ella tenía habilidades valiosas que la empresa necesitaba. Su atención al detalle, su ética de trabajo inquebrantable, su capacidad de conectar con las personas. Camila aceptó finalmente, pero con la condición de que tendría que demostrar su valor cada día sin recibir trato preferencial. Y vaya que lo había hecho. En 9 meses había ascendido honestamente hasta convertirse en la jefa del departamento administrativo, el mismo departamento donde trabajaban las 2 mujeres que la habían humillado aquella noche de diciembre. Camila nunca las trató con desprecio o venganza. Al contrario, las lideró con paciencia y gentileza, demostrando que la verdadera fortaleza venía de levantar a otros, no de pisotearlos. La relación entre Leonardo y Camila floreció de manera hermosa y natural. Él le presentó a sus amigos cercanos y socios de negocios, presentándola siempre con orgullo como la mujer que había robado su corazón. Camila, por su parte, lo llevó a conocer la tumba de su madre en un modesto cementerio de la ciudad. Leonardo colocó flores frescas sobre la lápida y agradeció en voz baja a una mujer que nunca conoció por criar a una hija tan extraordinaria. Celebraron cumpleaños juntos, compartieron domingos tranquilos, enfrentaron desacuerdos que resolvieron con comunicación honesta. No fue un cuento de hadas perfecto sin problemas, fue algo mejor, fue real. Hubo momentos en que las diferencias en sus crianzas causaban malentendidos. Hubo noches en que Camila luchaba con sentimientos de no ser suficiente. Hubo días en que Leonardo se frustraba con la presión constante de manejar un imperio empresarial. Pero siempre, siempre se elegían el uno al otro. Las 2 mujeres administrativas que habían humillado a Camila aquella noche, Patricia y Mónica, experimentaron una transformación notable bajo su liderazgo. Al principio se mostraron frías y distantes, claramente incómodas con tener como jefa a la misma persona que habían ridiculizado, pero Camila nunca mencionó aquella noche. Nunca usó su poder para vengarse o hacerlas sentir pequeñas. En lugar de eso, las trató con el mismo respeto profesional que mostraba a todos.
Cuando Patricia tuvo una emergencia familiar, Camila personalmente reorganizó los horarios para darle tiempo libre. Cuando Mónica cometió un error en un reporte importante, Camila la ayudó a corregirlo sin humillarla frente a otros. Lentamente, las dos mujeres comenzaron a entender la lección que Camila les estaba enseñando sin palabras. Un día, 3 meses después de que Camila asumiera el puesto, Patricia se acercó a su oficina con lágrimas en los ojos y le pidió perdón por aquella noche horrible. Mónica hizo lo mismo días después. Ahora, un año después de aquella fiesta de diciembre que lo cambió todo, Camila se encontraba nuevamente en el mismo salón de eventos del hotel más exclusivo de la Ciudad de México. Pero todo era diferente esta vez. Llevaba un vestido elegante color esmeralda que Leonardo le había regalado para la ocasión, aunque el vestido color vino de su madre permanecía guardado cuidadosamente en su closet como un tesoro invaluable. Sus sandalias gastadas habían sido reemplazadas por zapatillas elegantes, pero más importante que cualquier cambio externo era la transformación interna. Ya no era la chica tímida que entraba con pasos inseguros temiendo no pertenecer. Era una mujer segura de sí misma que había ganado su lugar a través de trabajo duro y dedicación. Caminaba con la cabeza en alto, saludando a empleados de todas las áreas con genuina calidez. Patricia y Mónica estaban allí también, y ahora la saludaban con respeto auténtico y sonrisas sinceras. Pero lo que Camila no sabía era que esta noche sería aún más memorable que la anterior. La fiesta de fin de año estaba en su punto más alto cuando Leonardo subió al pequeño escenario donde normalmente se colocaba la banda. Los empleados continuaban conversando y riendo hasta que alguien notó su presencia y comenzó a hacer señas para que todos guardaran silencio. Gradualmente el bullicio del salón disminuyó hasta convertirse en un silencio expectante. Camila, que había estado charlando con algunos compañeros del departamento administrativo cerca del buffet, levantó la mirada sorprendida al ver a Leonardo en el escenario. Su corazón comenzó a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Él la buscó con la mirada entre la multitud y cuando sus ojos se encontraron, le sonrió de esa manera especial que reservaba solo para ella. El micrófono en su mano amplificó el leve sonido de su respiración mientras preparaba las palabras que estaba a punto de decir. El salón entero esperaba en silencio absoluto, todos los ojos clavados en su jefe. «Buenas noches a todos», comenzó Leonardo con voz clara y firme. «Hace exactamente un año, en este mismo salón, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Esa noche yo era un hombre que había perdido a su padre recientemente y que se sentía perdido en medio de todo este éxito empresarial que parecía vacío sin él». Hizo una pausa, su voz tomando un tono más emocional. Camila sintió que sus piernas temblaban, presintiendo que algo importante estaba por suceder. Varios empleados la miraron con sonrisas cómplices, claramente sabiendo algo que ella desconocía. Patricia y Mónica estaban cerca, con las manos juntas sobre sus pechos y expresiones emocionadas en sus rostros. La supervisora del área de limpieza, que ahora era amiga cercana de Camila, tenía lágrimas brillando en sus ojos. Leonardo continuó hablando, su mirada nunca dejando el rostro de Camila que permanecía inmóvil entre la multitud. Sus palabras llenaban el salón con una intimidad que contrastaba con la grandeza del espacio. Era como si estuviera hablándole solo a ella, aunque cientos de personas escuchaban cada sílaba cargada de emoción genuina. Esa noche vi a una joven entrar a este salón con un vestido remendado. Continuó Leonardo, su voz ahora claramente emocionada. Vi cómo fue humillada por su apariencia, pero también vi algo más. Vi dignidad inquebrantable. Vi un corazón puro que transformaba algo tan simple como un remiendo en un símbolo de amor eterno hacia su madre fallecida. Vi exactamente el tipo de persona que mi padre me enseñó a valorar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila sin que pudiera controlarlas. Su mano voló hacia su boca, tratando de contener un sollozo que amenazaba con escapar. Alrededor de ella, varios empleados también tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por las palabras sinceras de su jefe. Leonardo bajó del escenario lentamente mientras continuaba hablando.
La multitud se abrió automáticamente, creando un camino directo entre él y Camila. Cada paso que daba hacia ella resonaba como un latido en el silencio expectante del salón. «Camila», dijo Leonardo, ahora de pie frente a ella, su voz amplificada por el micrófono, pero sus ojos mirando solo a ella. «Este año contigo ha sido el más extraordinario de mi vida. Me has enseñado que el verdadero valor no tiene nada que ver con cuentas bancarias o posiciones sociales. Me has mostrado lo que significa amar con todo el corazón. Me has hecho un hombre mejor, un ser humano más completo». Entonces, ante la mirada atónita de Camila y los aplausos crecientes de todos los presentes, Leonardo se arrodilló sobre una rodilla. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo que abrió revelando un anillo sencillo pero hermoso con un diamante que capturaba las luces doradas del salón. Camila se llevó ambas manos al rostro, las lágrimas fluyendo libremente ahora, mientras sollozaba de pura emoción. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si todos sus sueños imposibles se estuvieran haciendo realidad simultáneamente frente a sus ojos incrédulos. Leonardo tomó su mano temblorosa entre las suyas, mirándola con tanto amor que ella pensó que su corazón explotaría de felicidad absoluta. «Nada ha marcado más mi vida que aquella danza del año pasado», dijo Leonardo con voz firme, pero cargada de emoción. «Fue el momento en que encontré a mi compañera, a mi igual, a la mujer con quien quiero construir un futuro. Camila, amor de mi vida, ¿me harías el honor inmenso de casarte conmigo?». El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció una eternidad. Camila no podía hablar. Las palabras se negaban a formarse en su boca, que temblaba incontrolablemente. Miró el anillo, luego los ojos de Leonardo llenos de esperanza y amor, luego a toda la gente alrededor, observando con sonrisas y lágrimas. Pensó en su madre, en cómo estaría feliz de verla así. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella noche hace un año. Pensó en el vestido remendado que colgaba en su closet como recordatorio de que los finales felices sí existen para quienes mantienen puro su corazón. Finalmente, con voz entrecortada por la emoción pero clara y segura, Camila dio la única respuesta posible. «Sí», exclamó entre sollozos de alegría, «sí quiero casarme contigo». El salón estalló en una explosión de aplausos, gritos de celebración y silbidos de alegría. Leonardo se puso de pie rápidamente y deslizó el anillo en el dedo de Camila con manos que también temblaban de emoción. Luego la tomó entre sus brazos y la levantó del suelo haciéndola girar, mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, sus labios se encontraron en un beso que selló la promesa de un futuro juntos. Los empleados los rodearon, ofreciendo felicitaciones y abrazos. Patricia y Mónica lloraban abiertamente, felices de presenciar este momento hermoso. La supervisora abrazó a Camila con fuerza, susurrándole lo orgullosa que estaba de ella. La música comenzó a sonar nuevamente, esta vez la misma canción que había sonado aquella noche hace un año. Leonardo tomó la mano de Camila y la guió hacia el centro del salón. Y mientras bailaban nuevamente bajo las mismas luces doradas, ambos supieron que Dios había escrito la historia perfecta para ellos. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos de boda y planes de futuro. Camila y Leonardo se casaron en una ceremonia íntima pero hermosa, en una pequeña capilla que ella había elegido. Camila llevó el vestido color vino de su madre bajo su vestido de novia, pegado a su corazón, porque quería que su mamá estuviera presente en el día más importante de su vida. Leonardo lloró cuando ella le contó ese detalle. La recepción fue en el mismo salón de eventos donde todo comenzó, pero esta vez Camila entraba como la esposa del hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hacía. Patricia y Mónica fueron invitadas y asistieron con gratitud, agradecidas de haber aprendido una lección invaluable sobre juzgar a las personas por su apariencia. El brindis principal lo hizo Leonardo, quien habló sobre su padre y sobre cómo Camila era exactamente el tipo de mujer que don Ernesto habría amado como nuera. La vida que construyeron juntos fue hermosa.
Camila continuó creciendo profesionalmente en la empresa, ganándose el respeto de todos por sus propios méritos. Leonardo se volvió más humano, más conectado con sus empleados, gracias a las lecciones que Camila le enseñaba cada día sobre empatía y bondad. Juntos crearon un programa de becas para hijos de empleados que quisieran estudiar, honrando la memoria tanto de la mamá de Camila como de don Ernesto. Visitaban regularmente el cementerio llevando flores frescas a ambas tumbas, compartiendo con sus seres queridos fallecidos las alegrías de su vida juntos. 2 años después de casarse, Camila dio a luz a una hermosa niña a quien llamaron Ernestina, en honor al padre de Leonardo. Y cuando la pequeña Ernestina cumplió 3 años, Camila le mostró el vestido color vino, con el pequeño remiendo, y le contó la historia de cómo ese vestido humilde había sido el comienzo de la historia de amor más hermosa. La niña tocó el remiendo con deditos curiosos y dijo que era el vestido más bonito del mundo entero. Si esta historia te emocionó y tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para más historias que te inspirarán y te recordarán que los milagros sí existen. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona nunca está en su ropa ni en su dinero, sino en la pureza de su corazón y en su capacidad de amar incluso cuando la vida ha sido difícil. La historia de Camila y Leonardo nos enseña que los prejuicios ciegan nuestros ojos ante tesoros invaluables que están justo frente a nosotros. Nos recuerda que un simple gesto de bondad puede cambiar una vida entera. Nos muestra que el amor verdadero ve más allá de las apariencias y reconoce el alma. Pero sobre todo, nos confirma que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que a veces los momentos más dolorosos son simplemente el preludio de las bendiciones más grandes. Que Dios bendiga tu vida con encuentros tan hermosos como el de Camila y Leonardo. Que nunca pierdas la fe en que existen personas buenas en este mundo. Que siempre recuerdes que tu valor no lo determina la opinión de otros, sino el amor con el que vives cada día. Amén.